Hola a todos, nuevamente un nuevo video. En esta oportunidad estaré explicando o abordando uno de los límites del ius puniendi o límites del poder penal. Me estoy refiriendo al principio de legalidad y lo vamos a analizar con sus correspondientes garantías y su respectivo ejemplo para que ustedes me puedan entender, como lo hago siempre en todos mis videos. Y sin decir nada más, comenzamos. Normativamente, el principio de legalidad señala que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidos en ellas. Todo ello lo encontramos regulado en el artículo 2, numeral 24, inciso D de nuestra Constitución Política del Perú, como también lo describe el artículo 2 del título preliminar de nuestro Código Penal. Precisamente ese es el tema que vamos a analizar hoy. Cuando las personas incurrimos en grave alteración a la paz y a la tranquilidad social, corresponde precisamente al Estado corregir la inconducta de los infractores, imponiéndoles una sanción, imponiéndoles un castigo. Por ello, si el Estado tiene ese derecho de castigar, ese derecho de penar, la pregunta es, ¿tiene el Estado en consecuencia límites a esa facultad punitiva? ¿A esa facultad de castigar? La respuesta es sí, sí tiene límites, y uno de ellos es el principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? Es el fundamento jurídico que consiste en que todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la Constitución Política del Perú, la ley y demás normas jurídicas, y no a la voluntad de las personas. ¿Y por qué les digo no a la voluntad de las personas? Porque la gran expresión gráfica del maestro Bourdieu, que dice que por muy grave que sea un hecho, su autor solo podrá ser castigado si ese hecho ha sido considerado previamente como delito por una ley, y solo la pena prevista en esa ley aplicada será ejecutado conforme a dicha ley. Por ello, que este principio de legalidad es el principal límite de la violencia punitiva que el sistema penal del Estado ejercita. Se trata de un límite típico de un Estado de Derecho. Este principio de legalidad limita el ejercicio del poder penal exclusivamente de las acciones u omisiones previstas en la ley como infracciones punibles. Digo, no hay un crimen, no hay pena sine ley, que hoy lo vamos a analizar. ¿Qué quiere decir estos aforismos con sus garantías del principio de legalidad? Gracias a la vigencia de este principio de legalidad es que los ciudadanos vamos a conocer qué conductas no debemos de realizar con la finalidad de no ser castigado por parte del Estado, porque hasta antes de la vigencia de este principio, las personas eran castigados por parte del Estado, no sabiendo el por qué se les castigaba, y eso sucedía hasta antes de la Revolución Francesa, porque después de la Revolución Francesa ya la cosa cambió, ya la cosa es muy clara y muy nítida. Solamente las personas son castigados por parte del Estado en la medida que hayan desarrollado alguna de las conductas prohibidas, reguladas y establecidas dentro de la ley. Por ello es que hay una justificación de reacción por parte del Estado. Quiero decir que el Estado reacciona sancionando y condenando precisamente la conducta de las personas cuando éstas atentan gravemente la paz y la tranquilidad social. Es decir, que el Estado sanciona determinadas conductas, pero esas conductas tienen que estar tipificados, regulados previamente en una ley anterior, y esa ley le tiene que decir al ciudadano cuáles son las conductas que no debe de realizar. Esa es la función precisamente que cumple el principio de legalidad. En ese sentido, ¿cuáles son las garantías del principio de legalidad? Primero, la garantía criminal. Segundo, la garantía penal. Tercero, la garantía jurisdiccional. Cuarto, la garantía de ejecución. Vamos a analizarlo uno por uno para luego entrar al ejemplo. La primera garantía es la garantía criminal. ¿Y qué quiere decirnos? Nos dice que el Estado, para poder castigar una conducta, la conducta prohibida tiene que estar establecido previamente dentro de la norma para que el Estado
pueda reaccionar y castigar la inconducta realizada por el infractor. Esto es lo que se le conoce como un aforismo latino de nullum crimen sine lege. O sea, no hay crimen sin ley previa. Y cuando nosotros decimos nullum crimen, decimos o estamos diciendo que no hay crimen, pero hay que asimilarlo el término crimen como sinónimo de delito. Esto es, no hay delito sin ley previa. Quiero decir que cuando el Estado quiere castigar la inconducta realizada por el infractor que altera la paz y la tranquilidad social, el Estado, para reaccionar contra la persona que ha realizado esta conducta que intranquiliza la paz social, el Estado previamente nos tiene que dar en consecuencia una norma de carácter penal, y dentro de esta norma de carácter penal nos debe de decir cuál es la conducta que no debemos de realizar o cuál es la conducta prohibida. Nos tiene que precisar de tal manera que los ciudadanos estamos avisados, porque si vamos a realizar esa conducta prohibida, estamos avisados que el Estado va a reaccionar contra nosotros y consiguientemente nos ha de imponer una pena. A eso se le llama garantía criminal. Luego tenemos la garantía penal. ¿Y qué cosa significa la garantía penal? Requiere que la ley señale la pena que corresponde al hecho. Esto es, si nosotros realizamos una conducta prohibida, que por cierto está previamente taxativado, tipificado, regulado dentro de la norma, el Estado nos tiene que decir previamente cuál es la pena que se ha de imponer al infractor por haber realizado la conducta prohibida. Esto es, el castigo, la pena, la consecuencia jurídica por haber realizado una conducta prohibida. Esto es, que tiene que estar previamente taxativado, regulado, tipificado dentro de la norma penal, de tal manera que si nosotros hemos realizado una conducta prohibida y si la conducta prohibida está regulado también con una sanción, consiguientemente entonces el Estado podrá reaccionar imponiéndonos la sanción que previamente está establecida en la norma por haber realizado la conducta prohibida. A eso se le llama garantía penal, que está resumido en el aforismo de nullum poena sine lege, o sea, no hay pena sin ley previa. Luego tenemos la garantía jurisdiccional. ¿Y qué es la garantía jurisdiccional? ¿Qué exige? Exige que la existencia del delito y de la existencia del delito y la imposición de la pena que se determine por medio de una sentencia judicial. Quiero decir, es que cuando el Estado reaccione para podernos castigar por haber realizado una conducta prohibida e imponernos la sanción que está establecida dentro de la norma penal por haber realizado esa conducta prohibida por el Estado, entonces el Estado tiene que hacerlo poniendo en movimiento la tutela jurisdiccional efectiva por parte del Estado. Esto es, el Estado va a poner en movimiento toda su maquinaria de tal manera que previo a un proceso habrá que determinar en primer lugar la existencia del delito y que nosotros somos los autores de la comisión de ese delito, y consiguientemente en consecuencia de existir el delito y al ser nosotros los autores de la comisión de ese delito, el Estado seguramente va a imponernos una pena, pero todo esto tendrá que desarrollarse a través de un proceso. Consiguientemente, sin la existencia del proceso no puede haber una pena, tiene que estar establecida a través de un proceso judicial. Por eso es que se dice que el derecho procesal penal no es otra cosa que la realización del derecho penal. Esto es, cómo se materializa, cómo se realiza, cómo se tangibiliza el derecho penal. Por ello que el derecho penal solo es posible realizar a través del derecho procesal penal. Este derecho procesal penal, en consecuencia, es el medio por el cual va a hacerse realidad las instituciones de carácter sustantiva que están comprendidas dentro del derecho penal. Porque puede ser que tú, yo, tus amigos, seamos llevados a un proceso siendo inocentes, cuando en realidad nosotros no somos los infractores. Por eso se dice que si el derecho penal es la espada, el derecho procesal penal es el escudo, porque yo soy un completo seguidor de que el derecho procesal penal, su finalidad es protegerte del ius puniendi del Estado, para que tú, a través del proceso penal, demuestres tu inocencia. Y por último tenemos la garantía de ejecución. Esta garantía
requiere que también la ejecución de la pena se sujete a una ley que la regule. Esto es, si a través del Poder Judicial nos han establecido ya una responsabilidad penal y consiguientemente estamos sujetos a una pena, entonces esa pena tiene que ejecutarse y esa pena tiene que ejecutarse conforme a los marcos y parámetros establecidos y regulados dentro de la ley. En este caso, de la ley del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque son las leyes del sistema penitenciario las que nos dicen cómo vamos a cumplir la pena impuesta a través del Poder Judicial. Porque ustedes saben que el delito es la acción típica, antijurídica, culpable y para algunos punible. Cuando sales de la punibilidad, ¿qué te está esperando? El penal. Ya ahí está el director del INPE sonriente diciendo pase usted. Esa es una garantía. Todo lo que tienes que pasar para llegar hasta ahí. Entonces, aunque tú puedes llegar, claro, más antes con prisión preventiva, pero aquí estoy hablando cuando vas a llegar con condena. Muy bien, estas 4 garantías precisamente comprenden el principio de legalidad. Ahora, para entenderlo mejor, nos vamos con un ejemplo. Vamos a imaginar que Jonathan va a la universidad todos los días, pero siempre que le toque el curso de introducción al derecho, el docente llega 15 minutos antes y nadie de sus compañeros llega a la hora. Entonces Jonathan ya le estudió al docente, sabe que cuando llega el docente a la U y entra al salón, su docente siempre va al baño y antes de ir al baño, el docente deja su maletín con su celular, su laptop, sus libros en la carpeta para dictar las clases. Uno de esos días aprovecha el momento y sustrae el bien mueble. En este caso vamos a imaginar que solamente sustrae el celular con un valor de 500 soles. Ojo, con un valor de 500 soles. Entonces, ya al final se descubre que fue Jonathan quien sustrajo el celular. Y le terminan denunciando por el delito de hurto. Y el fiscal formaliza la denuncia, le abre una investigación por el delito de hurto. La pregunta ¿es correcto la formalización de la denuncia por parte de la Fiscalía analizando con el principio de legalidad? Obviamente que no, porque dice claramente la norma que para que exista el delito de hurto, que está tipificado en el tipo penal, artículo 185, se dice que si no sobrepasa la remuneración mínima vital, si no me equivoco es 950, si no sobrepasa esa remuneración, estaremos ante lo que se denomina faltas contra el patrimonio y en consecuencia no habrá delito de hurto. Aquí se estaría vulnerando el principio de legalidad, porque la norma es claro que para configurarse objetivamente el delito de hurto básico simple debe verificarse la concurrencia de varios elementos típicos, sin los cuales el delito no aparece, los cuales uno de ellos es el valor del bien mueble y el otro dirá, Jonathan dirá, a mí me quiere aplicar una pena cuando solo estaremos ante una falta contra el patrimonio, ya me darán otra sanción, pero no una pena, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hemos dicho que el principio de legalidad se expresa en el sentido que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estará previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como una infracción punible ni sancionado con la pena no prevista en la ley. A eso se refiere el principio de legalidad. Espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado y si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse a este canal para que no se pierdan de los próximos videos que estaré subiendo más adelante. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.